Grabar. Estamos grabando. Ya, ahora vamos a hablar algo bien, son hartas diapositivas, pero son bien autoexplicativas. Y el concepto, si ustedes se han dado cuenta, hemos hablado del tumor, los efectos del tumor, cómo se produce, etcétera. Pero otra expresión que tiene que ver con, con los tumores es que los tumores, si bien son relativamente indiferenciados, mantienen ciertas características que afectan el resto de los tejidos. O sea, si ustedes se dan cuenta, nosotros, si ustedes analizan cómo hemos visto los tumores, nosotros decimos, los tumores es un tejido, pero ese tejido avanza, metastiza, etcétera, pero no influye sobre los otros órganos. ¿Se dan cuenta? Nos hemos dicho, influye poco sobre los otros órganos, porque hemos hablado de cómo se forma el tumor, y hemos hablado de metástasis, pero no hemos hablado de cómo afecta el resto del organismo, cómo afecta otros tumores, o sea, perdón, otros órganos que sean más allá de la tumoración. Y resulta que estos famosos tumores secretan sustancias. Secretan hormonas, secretan interleuquinas, secretan a veces proteínas que dejan la embarrada. Todas esas cosas que hacen se llaman síndromes paraneoplásicos. En inglés, ojo, si buscan es paraneoplastic, ¿ya? Pero en el fondo son todos los efectos que tienen la neoplasia, el cáncer, que va a distancia, que no es siembra, o sea, no es reproducción del tumor, no es otro tumor, sino que afecta órganos a distancia. Eso en el fondo es un paraneoplásico, ¿no? ¿Ya? Son síndromes ocasionados por tumor, pero se manifiestan lejos del plecho tumoral o de sus metástasis. Se producen por hormonas biológicamente activas, son hormonas porque en el fondo son elementos que actúan a distancia, que incluyen hormonas, factores de crecimiento, citoquina, anticuerpos, millones de cosas. ¿Ya? ¿Por qué son importante conocerlo? Porque esto pueden aparecer antes que se diagnostique el cáncer. Porque volvemos, el doctor lo dijo ayer, para que un tumorcito sea chico, o sea, un tumorcito alcance 1 centímetro, me parece que habló que eran 1.000 millones de células. Ese 1.000 millones de células pueden estar perfectamente produciendo una hormona, produciendo un factor de crecimiento, produciendo una citoquina, y obviamente nosotros todavía no lo vemos, no somos capaces de detectarlo porque no tenemos exámenes que logre ver una celulita, o sea, un grupito de 1 centímetro. La radiografía, por ejemplo, lo máximo que ve son cosas de 3, 4 centímetros. El escáner, uno de alta resolución, 5, 6 milímetros, y se pamoya si es en el fondo cáncer. Los otros métodos con radioactivos, o sea, la cintigrafía, la gamografía, no permiten ver cosas tan chiquititas, por lo cual al final es fácil que un tumor de 1 centímetro no sea detectado en un mes, pero ya es capaz de producir 10.000 millones de células que todas están produciendo una hormona o una citoquina, una cantidad gigante, por lo cual es capaz de generar, de aparecer esta sintomatología relacionada con la producción de esa citoquina, de esa hormona, antes que se vea el cáncer, antes que logremos pesquisar el tumorcito. Va a ser lo más difícil, más entretenido. Muchos de los cánceres no son sólidos, o sea, ni siquiera tienen tumor. O sea, es más complicado. Yo sé que es para enrodarlo un poquitito, pero hay cánceres que no son sólidos, sobre todo muchos de los cánceres hematológicos. La leucemia no es un tumor, es un cáncer, porque cumple todos los criterios de cáncer, pero no tiene tumor, ¿ya? No tiene una masa, ¿ya? Entonces, no todos los tumores tienen masa, entonces sería imposible diagnosticarlos por imágenes, porque no tienen masa, no tienen el tumor, ¿ya? Pero sí son cánceres porque cumple con todos los otros criterios de cáncer, ¿ya? Profesor, y en esos casos, ¿cómo se puede hacer para diagnosticarlo en etapas tempranas, por así Es decirlo? complicado, po, muy complicado. Por eso te digo, no, el gran problema de los diagnósticos de cáncer es que en el fondo no se pueden diagnosticar con etapa temprana, salvo que tengan una lesión precoz. O sea, por ejemplo, hablamos del multipaso, que en el fondo para que haya cáncer va por distintas etapas. Entonces, supongamos que tenemos papiloma. Si nosotros detectamos un papiloma, que es un tumor benigno, entonces, si tiene papiloma, yo sé que en este caso, de este tipo especial de cáncer, ese papiloma es un precursor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo ataco precozmente, porque al detectar papiloma, yo no espero que haga el cáncer y lo saco. ¿Te fijáis? Lo otro es justamente por marcadores, que son proteínas, que se comienzan a producir
como estamos hablando, estas mismas proteínas del paraneoplásico, pero que no son sintomáticas. Ahí, por ejemplo, existe para tumores, tumores ováricos, una proteína que se llama carcígeno embrionario. Entonces, cuando existe aparece esa proteína, tú decís, oh, esta persona tiene ya mutaciones que están generando un cáncer, entonces tiene un carcígeno embrionario positivo, uno dice, ah, esta persona tiene mucho riesgo o ya está haciendo un cáncer, antes que se vea el tumor, ¿ya? En otro hay, por ejemplo, en el caso de la leucemia o de la leucemia, que no tiene tumor sólido, uno ve células indiferenciadas, pero ya hay para el diagnóstico, no es para hacerlo de forma precoz, es para el diagnóstico. Uno encuentra en el fondo células sangre periférica que son inmaduras, pero en el fondo los elementos que uno tiene para hacer diagnóstico precoz, fundamentalmente, va con diagnosticar pequeñas proteínas que son marcadoras, que no necesariamente producen estos cuadros, pero que sí son marcadoras, el famoso carcinoma embrionario, que es para cáncer de ovárico o para cáncer de testículo, pero existen otras moléculas. Cada mes eso se está desarrollando más. ¿Ya? Yo le digo carcinoma embrionario porque eso está en todos los hospitales y obviamente es de uso habitual, pero existen otras. ¿Ya? Entonces, la idea es detectar, si no podemos detectar el tumor sólido, proteínas que producen en general los cánceres o células indiferenciadas. La otra forma, esto lo Ahora, hace... Sí, déjame terminar cortito. La otra forma es buscando precursor. Por ejemplo, es muy famoso los Papa Nicolau, que es un elemento de detección de cáncer cervicuterino, en el cual se toma una muestra, porque es fácil de tomar la muestra, y se ve si hay citológicos, si hay células que están ya con algún grado de mutación, o sea, si hay células que están ya con aplasia, o sea, perdón, con cambios, pero con displasia, no aplasia, displasia, que significa que son células que ya tienen alguna mutación, todavía no es cáncer, pero tienen alguna mutación. Es lo mismo con cáncer, con lesiones gástricas, etc. Es otra forma que tiene que ver con cáncer específico, en el cual se buscan ciertas características. El cáncer de mama, mamografía, cosas radiológicas que hablan de que en el fondo está creciendo, por ejemplo, vascularización, hay una vascularización alterada, o hay calcificaciones alteradas, etc. Ahora, cada cáncer, no todos los cánceres tienen un precursor que haga que sea detectable fácilmente. Algunos sí, y son los que se ocupan en clínica. Mauricio, dale. No sé si la entendí mal yo la pregunta de Christopher, Vaya. pero tenía que ver en un paciente con un síndrome paraneoplásico, ¿el Ya. diagnóstico? Entonces, claro, yo le iba a decir, ¿cuánto paciente, doc, no ha tenido uno que llega, no sé, anémico o con dolor articular o con No, algún claro, dolor de hueso y empezáis a hacer claro, que a veces son... pruebas, ¿cierto? Así como Sí, para una causa y de repente, ¡pum!, ya sí, aparece. claro. Ahora, el paraneoplásico para eso sirve, o sea, estar atento, pero ojo, Claro. hay personas que están, hay pacientes que están haciendo, porque el paraneoplásico genera síntomas, genera Mm, algo. El problema, en el fondo, es detectar pacientes que no tienen ningún síntoma. ¿Se cacha la idea? O sea, cuando tiene paraneoplásico, tú decís, ah, perfecto, nos vamos a orientar, que es lo que se trata la clase de ahora. Pero en el fondo, si uno dice para detección de pacientes asintomáticos, ahí se ocupan biomarcadores, que en el fondo son antes de que exista el cáncer, porque aquí, en otras claro. palabras, aquí ya está el cáncer. El problema es que obviamente no se expresa el tumor, no se expresa la masita, el primario. O sea, en el fondo existe un primario que está generando estos síndromes. En la detección precoz sería en lo posible antes que existiera el cáncer. ¿Te fijas? Porque Eso. aquí, se entiende aquí, en los paraneoplasias está el cáncer. Lo que pasa es que el diagnóstico se hace después. ¿Por qué se hace después? Porque lo estamos hablando porque son masitas muy chicas o simplemente no hay masa, por lo cual obviamente ahora, como les digo, pero lo lógico y lo que uno debiera apuntar es antes que existiera el cáncer. En el fondo, por decirlo de alguna manera, yo voy a contar la anécdota de la Angelina Jolie, porque una anécdota re importante. Angelina Jolie, actriz de cine, famosa, resulta que ella tenía
2 mutaciones, era homocigota para mutaciones de un gen que se llama ¿cómo se llama? El BRCA, que es un gen que se sabe que cuando no está, aumentan los cánceres de mama, y ella tenía una posibilidad altísima de hacer cáncer de mama, sí, pero altísima, pongámosle un 10% antes de los 30 años, 10% antes, y ella lo que hizo, simplemente se sacó las mamas. Entonces, claro, es terrible, pero la gracia es que como no tenía cáncer, pudieron sacarle las mamas, entre comillas, relativamente sanas, y le pusieron obviamente su implante, ¿ya? Por lo cual, en el fondo, ella, el riesgo que tenía de tener cáncer de mama, lo sacó al tiro. ¿Por qué? Porque tenía mucho riesgo. Ahora, obviamente uno podría decir, bueno, si nosotros queríamos que desaparezca el cáncer de mama, le tendríamos que sacar a todas las mujeres las mamas, sin duda. Pero obviamente es absolutamente exagerado, porque el cáncer de mama no es tan importante la incidencia como para decir que sea necesario sacarle la mama a todo el mundo. Pues si nosotros supiéramos que el cáncer de mama, todas las mujeres hicieran cáncer de mama, la solución más fácil sería sacarle la mama a todo el mundo, porque no es, la mama no es indispensable para el desarrollo de la persona. O sea, me refiero a desarrollo físico, desarrollo emocional quizás sí, pero desarrollo físico no. Entonces, uno podría decir perfectamente, si queremos evitar que nadie se muere, desacamos porque no es un órgano, no es un órgano vital. Es un órgano, obviamente, que para algo sirve para la lactancia, pues no es vital, o sea, no se relaciona con sistemas vitales. Entonces, es un ejemplo para que vean una forma de evitar un cáncer, que es drástica, severísima, pero en el fondo, pero soluciona un problema. Y así la Angelina Jolie, que tenía una expectativa de vida, pongámosle, porque tenía, no sé, me acuerdo, un 20% de posibilidad de hacer cáncer de mama, y morir, y obviamente con todo lo que significa, riesgo de morirse, etc. La persona tiene 0 riesgo ahora de tener cáncer de mama. Ahora, pero yo obviamente no estoy diciéndoles, por favor, que sean tan drásticos, pero lo que le estoy diciendo es que en el fondo no existen para algunos cánceres marcadores precoces y otros se diagnostican con el síndrome paraneoplásico, pero volvemos al síndrome paraneoplásico, son signos y síntomas, ¿ya? No es otra cosa. Entonces, aquí el paciente ya tiene el tumor, ya lo tiene. El problema es que no lo hemos detectado, ¿ya? Y por eso Doc, hay que estar atento porque si aparece estos síndromes, tenemos que ir a buscar un cáncer. No siempre, pero tenemos que ir a buscarlo, ¿ya? Doc, Dime. solo para terminar mi punto, en relación a la pregunta del Christopher. Hay algunos que son muy de neo, ¿cachai? Pero dentro de los síndromes neoplásicos podemos tener, no sé, una anemia, ¿cachai? Por Sí. infiltración medular. Entonces ahí se vuelve a veces más difícil, ¿cachai? Entonces el punto es que muchos de estos pacientes tienen, no sé, un paciente con hipercalcemia, por ejemplo, ¿cachai? Tú empezás a buscar la neo. Sí. ¿Ya? Pero hay otras condiciones que son así como más comunes de ver y que son mucho más inespecíficas. Entonces, en esas condiciones tú tenías un aneo como un posible diferencial, pero a veces, como dice el doc, tenías neoplasias tan pequeñas o sin los marcadores aumentados, ¿cachai? Y se te pasa nomás, porque simplemente no tienes el método diagnóstico con la sensibilidad adecuada, ¿cachai? Para detectar masas pequeñas. Muy chiquitita. ¿Mm? Sí. Exacto. Eso nomás, Ya. Eso, Christopher, no sé si esperamos entre los dos, yo creo, he intentado responder tu duda. Sí, 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 se respondió la duda, bueno, y un poco más de lo que había, bueno, No, preguntado. Muchas pero gracias. bueno, ya, qué bueno. Ya, entonces, hay un montón de síndromes paraneoplásicos. O sea, aquí yo reduje la lista porque no quería marearlos, pero deben haber 40, 50 o más síndromes paraneoplásicos. O sea, en el fondo hay muchos, muchos, muchos. Si quieren un listado completo, se los mando después, pero, o sea, nunca es completo 100%, pero estamos hablando de 40, 50 por lo menos. Vamos a tocar algunos, ¿ya? Vamos a tocar lo endocrino metabólico, que tiene que ver con la producción de CACHEN, con la producción de secreciones adecuadas, con hipercalcemia, con síndrome neurológico. Vamos a hablar solamente de la miastenia gravis, como son modelos. Ojo, síndrome cutáneo, vamos a hablar de la enfermedad de Payet, de la enfermedad de Payet, digamos, cutánea, de mama. El síndrome hematológico, un montón. Vamos a hablar aquí fundamentalmente de anemia eosinofilia, perdón, de eosinofilia, porque la CID ya la conocemos. Fíjense, en general, con cáncer, un cáncer puede producir CID. Ustedes ya la conocen porque cuando la vimos en la clase de hemostasia, hablamos de CID. Entonces, nosotros lo tocamos en contexto de sepsis, pero un síndrome paraneoplásico también puede expresarse
o sea, el paciente con cáncer puede expresarse con este síndrome paraneoplásico, que sería la coagulación intramuscular diseminada. Y vamos a tocar por último la fundamental del síndrome anorexia-caquexia o anorexica-caquexia, que son. Entonces, son algunos ejemplos. Por favor, no se queden con la idea que solamente estos. ¿Por qué nombro esto? Porque son, entre comillas, los más frecuentes y para hacer una correlación clínica, ¿ya? Entonces, habitualmente lo endocrino es simplemente que se produce una hormona o un péptido. ¿Quién lo produce? El cáncer. Se detecta después del diagnóstico de cáncer. O sea, en este caso, en el fondo, la mayoría de las veces, no, en el fondo el cáncer ya está establecido y se aparecen después, ¿ya? Es independiente del estado de cáncer y del pronóstico. O sea, hay pacientes que tienen, desde el punto de vista del cáncer, buen pronóstico, pero hacen un síndrome paraneoplásico súper grave, ¿ya? Lo mismo, cuando habla de estado del cáncer, tiene que ver con la tipificación. O sea, puede estar un cáncer avanzado, un cáncer no tan grave, pero ya tiene síndrome paraneoplásico. Hay un montón. Aquí vamos a trobar tres fundamentalmente, que es la secreción inadecuada, hipercalcemia y también de la glicemia parece que lo nombro, ¿ya? ¿En qué consiste la secreción inadecuada de hormona antidiurética? Esto lo voy a nombrar súper cortito porque ustedes lo van a ver esto cuando hablen de nefro, cuando nos toque el curso de nefro, digamos la parte del módulo de nefro, lo van a ver. Como ustedes recordarán de parte de fisiología, la hormona antidiurética es una hormona que se secreta por el hipotálamo y tiene la función de mantener la osmolaridad plasmática. Esa es la función más grande. Entonces nosotros tenemos un cambio de la osmolaridad, mucha osmolaridad, eso se traduce en que nos falta agua, porque acuérdense que la osmolaridad, en el fondo, habla de que hay muchos osmolitos para la cantidad de agua, de volumen, de agua libre. Entonces aquí no, lo normal es que cuando hay hiperosmolaridad, yo llego y activo la ADH. ¿Qué hace la ADH? Antidiuresis, retiene agua, con lo cual se normaliza la osmolaridad. Entonces, en otras palabras, cuando yo tengo algún grado de aumento de la osmolaridad, se produce por un lado la secreción de hormona antidiurética y por otro lado se produce sed. Lo normal, si uno come papas fritas con harta sal, lo primero que les da sed y lo otro que les da es que se retiene parte del agua, ¿ya? Inicialmente, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Es que aquí no se libera, se produce ADH por otros mecanismos, porque el tumor comienza a producir ADH como tal, o péptidos que son parecidos al ADH. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se comienza a retener agua, efecto antidiurético. ¿Y eso qué es lo que genera? Hiponatremia, hiposmótica, euvolemia. En el fondo es por mucha producción de ADH, por una producción no regulada, a diferencia de la producción normal, que es una producción regulada por la osmolaridad. Aquí, independiente de la osmolaridad, se comienza a retener agua. Entonces, ¿qué es lo que genera? Como se retiene mucha agua, diluye. ¿Qué diluye? Lo que está en la sangre. Entonces genera hiponatremia, sodio está en la sangre, hiponatremia, se diluye porque se está reteniendo mucha agua, y por otro lado genera baja osmolaridad porque está con la osmolaridad normal, y si yo le pongo mucha agua, se produce hiposmótica, y la gracia es que la volemia se regula, en este caso, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, la expansión de la volemia producto de esta mayor agua se traduce en activación, en inactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tiende a perder agua, tiende a botar un poco de sodio, pero tiende a hacer que se comporte como euvolémica, ¿ya? Entonces, aquí van a tener que repasar un poco lo que es cómo funciona la ADH, pero en el fondo la gracia es que produce hiponatremia hiposmótica con volemia normal, ¿ya? En el fondo, volvemos, ocurre porque hay una secreción del ADH no mediada por hiperosmolaridad, que es lo fisiológico, ¿ya? Ahora, se supone que... Doc, Sí, dale. ¿me permite Sí, sí, sí. solo un comentario, un minuto, ligándolo para lo que viene al final del curso, que es renal? La relevancia que sea euvolémica, esta hiponatremia hiposmótica, es que nos dice que tenemos un riñón, ¿cierto? Un renina-angiotensina-aldosterona que funciona adecuadamente, nos dice que tenemos un aparato yuxtaglomerular funcional, y más importante que eso,
que tenemos un riñón, ¿cierto?, que funciona bien. ¿Por qué digo esto? Pues si pacientes con AGI pueden desarrollar hiponatremias hiposmóticas, pero van a ser hipervolémicas. Eso se debe a la consecuencia de un balance positivo de agua que tiene que ver con el mal funcionamiento del riñón, con la caída del BFG. ¿Cachai? Pero si tenía, entonces ahí el paciente aparece hipervolémico, edematoso, ¿cierto?, hipertenso, con congestión visceral, etc. Pero acá este paciente está euvolémico, ¿cachai? Entonces eso te dice que su riñón ya está funcionando aparentemente de una buena manera. ¿Ya? Entonces el tema de que sea euvolémico es importante porque te aleja de lo renal como explicación de esa condición. ¿Ya? Eso nomás toca. Ya. Esto, gracias. Esto ocurre más o menos en 1 o 2% de los pacientes con cáncer y a 45% del tumores de células pequeñas, que las células pequeñas son unas células que son neuroendocrinas, ya que existen en el pulmón fundamentalmente, que en el fondo tienen la particularidad, por ser neuroendocrina, de producir muchas sustancias, entre una de ellas la ADH. ¿Ya? Entonces, pero la gracia, entonces, la gracia es esto, que si tenemos un paciente con hiponatremia, hiposmótica, porque la osmolaridad se puede calcular, hiposmótica, euvolémica, nosotros tenemos que plantearnos que es una secreción inadecuada de ADH. Si tenemos una explicación, por ejemplo, una infección del pulmón, si tenemos una explicación, por ejemplo, fármacos que producen lo mismo síndrome, acuérdense, síndrome es un síndrome, en el fondo nos podemos quedar tranquilos. Pero si de repente tenemos absolutamente una secreción inadecuada y más encima tenemos una masa, lo más probable es que eso sea un cáncer. Entonces, cuando tenemos esto sin una explicación como clara, uno está obligado a buscar cáncer. Ahora, la sintomatología va a depender de la velocidad de intubación. Si es muy rápida, va a ser muy sintomática. Si es más lenta, va a ser menos sintomática. ¿Ya? Pero volvemos, la hiponatremia. Aquí lo que da la sintomatología es la hiponatremia. ¿Ya? Y los síntomas, como es hiponatremia, hiposmótica, va a generar edema cerebral. Entonces, y estos son en el fondo los que aparecen acá, síntomas de edema cerebral: cefalea, astenia, dinamia, alteración de la memoria, estado de conciencia, convulsiones, coma, colapso respiratorio, y si es muy severo el edema cerebral, muerte. ¿Ya? Pero lo típico es que uno se encuentre con este paciente, que uno plantea secreción inadecuada y va a buscar la causa. Si la causa no aparece o no existe, uno va a buscar dirigidamente tumor, y fundamentalmente fundamentalmente tumores de células pequeñas, donde la mayoría están a nivel pulmonar. En algunas partes hablan de hasta el 80% de los tumores de células pequeñas, por lo cual es un buen marcador. O sea, se aparece una secreción adecuada y uno tiene un tumorcito, una masita, uno dice, por allá va. ¿Ya? El otro es el síndrome de Cushing. ¿En qué consiste el síndrome de Cushing? Aquí tienen que acordarse un poquitito de lo que es suprarrenal. Aquí lo que hay es las suprarrenales, como ustedes saben, producen glucocorticoides, producen también algunos, glucocorticoides, y en general lo que se secreta es una sustancia parecida al ACTH. Acuérdense que volvemos, el hipotálamo, la hipófisis produce ACTH, por lo cual se regula la producción de glucocorticoides, y en general, glicocorticoides, y en este caso también mineralocorticoides, por el exceso de glucocorticoides, y en general tiene un efecto mineralocorticoide, pero en el fondo la gracia es que aquí se produce a veces ACTH como tal, o sea, igual que el ACTH normal, pero hay tumores que producen una sustancia que se llama precursor de ACTH o ACTH-like, ¿ya? O parecía al ACTH. La gracia es que tienen estas moléculas, el ACTH y el ACTH-like, estimulan las suprarrenales y hacen que las suprarrenales tengan su expresión como el síndrome de Cushing. O sea, aquí se genera un síndrome de Cushing, ¿ya? Lo cual va a tener debilidad muscular, efecto de los glucocorticoides, edema. Eso tiene que ver con efecto mineralocorticoide, porque aquí se produce mucho glucocorticoide, de tal manera que se comienza a ver retención de sodio, y al haber retención de sodio va a tener edema, vamos a tener hipertensión, porque se está reteniendo sodio, aumento de peso, y cambios en la grasa corporal, que se produce una distribución centrífuga. Esto es típico del Cushing. O sea, si ustedes ven síndrome de Cushing, lo típico del Cushing que ocurre. Ahora, ¿qué
qué cánceres se relacionan. Volvemos, células pequeñas. ¿Por qué células pequeñas? Porque son células normalmente que tienen componente endocrino, por lo cual son células que están, entre comillas, con una funcionalidad fisiológica para producir, en el fondo, hormonas. Lo que pasa es que aquí, obviamente, se produce un cáncer, o sea, se vuelven, entre comillas, locas, ¿ya? Los otros son tumor carcinoide bronquial, son todos tumores neuroendocrinos y dan más o menos 50-60% del cuche, ¿ya? Pero otros también, cáncer celular de tiroides, tumores gastrointestinales, pancreáticos, suprarrenal y ovárico, pero aquí vuelven a ser muy importantes todas estas células pequeñas o tumor carcinoide que son en el fondo tumores neuroendocrinos, ¿ya? Son células neuroendocrínicas que normalmente están en el pulmón, tienen rol regulatorio y que en estos pacientes se cancerizan, o sea, se transforman en cáncer, pero mantienen la capacidad de producir estos precursores, ¿ya? Muchas veces se hablan de precursores porque son células que dentro de la maduración embriogénica producen esta hormona y después las suprarrenales, en el fondo, o sea, en este caso, perdón, la hipófisis, cuando madura, comienza a producirla y estas células dejan de producirlo, ¿ya? Pero en el fondo ese es el concepto. Otro hallazgo tienen que ver con la característica. Hipocalemia, acuérdense que cuando se retiene sodio, producto de la espirolactona, se bota potasio. Entonces estos pacientes tienen hipocalemia y muchas veces hipocalemia de difícil manejo. Tienen el cortisol, ¿sí? De la aldosterona, no la espironolactona. Ay, perdón, me confundí. Siempre digo la No se aldosterona. preocupe. Vamos, atento a la jugada. No, gracias. Mira, pero a los chicos les voy a explicar. La espirolactona antagoniza la aldosterona. Es un diurético que uno ocupa cuando hay hiperaldosteronismo y uno da espirolactona. Es el fármaco para antagonizar la aldosterona. Le pido disculpas el error, pero me pasa bien frecuente, ¿ya? Porque estoy pensando en el fármaco más que la enfermedad, ¿ya? Bueno, Sí, no se preocupe. Y por no, eso pero me apuré a hacer el la comentario. corrección. No, se Caché agradece. con Diego. Sí. Entonces, acuérdense, hipocalemia, porque están hiperaldosteronémicos, por lo cual retienen sodio y botan potasio, por lo tanto, estos pacientes van a tener hipocalemia. Obviamente, la CTH que hace aumenta la producción de cortisol, por lo tanto, van a tener un cortisol elevado. Y, ojo, la CTH depende acá, ¿ya? Porque, obviamente, si es productor de ACTH, va a estar muy aumentado. Si es un productor de ACTH-like, o sea, de precursor de ACTH, va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque como tenemos muchos corticoides, se inhibe la producción normal de ACTH. Si mi célula cancerígena produce ACTH, obviamente voy a tener mucha producción de ACTH, pero si produce ACTH-like, uno parecido al ACTH, pero no es el mismo ACTH, puede estar la ACTH fisiológica inhibida, ¿ya? Pero en general, cuando son productores de ACTH, va a estar elevada, ¿ya? En el caso acá, obviamente no le voy a preguntar el detalle, si lo pregunto va a ser una pregunta general, no tan específica. Si no me escuchen, estas son las características. Disturbios emocionales, bueno, cuando hay tumor, esto es más de la enfermedad, escuchen, hay crecimiento, se aumenta la silla turca, cara de luna, se supone, esta son diapositivas robadas en realidad, o prestadas, pero sin autorización, en el cual está la misma, se supone que el mismo niñito después de un tratamiento esteroidal, o sea, fíjense la cara de luna, que tiene que ver con depósitos de grasa, retención hídrica, etc. Se produce osteoporosis, hipertrofia cardíaca por hipertensión, dorso de búfalo, obesidad. Bueno, esto sáquenlo porque esto puede ocurrir en caso de una ACTH, bueno, puede ser ACTH y ACTH-like, que puede haber hiperplasia, o sea, va a haber hiperplasia de fondo suprarrenal, estrías, amenorrea, debilidad muscular, púrpura y heridas cutáneas, fundamentalmente por alteración de la regeneración. Los corticoides impiden la reparación de la herida. Tiene un efecto que antagoniza la reparación. Los corticoides actúan en todas partes, ¿ya? Pero aquí se produce un síndrome de Cushing. Esto, obviamente, quizás, no sé si lo han visto en semiología, pero es muy famoso y ustedes tienen que aprender a reconocerlo, porque existe mucho síndrome de Cushing.
porque si ustedes se van dando cuenta, o en la medida que vayan viendo medicina, los tratamientos con corticoides son muy frecuentes, y esto es una complicación de los tratamientos por corticoides. Entonces, en el fondo ocurre, si uno tiene un paciente que diagnostica un síndrome de Cushing o sospecha un síndrome de Cushing, tiene que buscar primero si toma corticoides, porque es lejos lo más frecuente, después causa tipo de enfermedad de Cushing, y obviamente correlacionarlo en caso que no tengamos una causa precisada, obviamente con posible neoplasia de otro origen, una neoplasia en el fondo, en este caso pulmonar o gástrica. ¿Ya? Aquí un pequeño, esto también está cortito, de un artículo que es re bueno porque aparece en un montón de síndromes, y los criterios. Entonces, aquí hay un dolor de cabeza, disturbio en el andar, náusea, fatiga, músculo, la característica fundamentalmente es la hiponatremia. El diagnóstico, obviamente no le voy a preguntar. Esta cosa se relaciona también con la osmolaridad, porque una secreción inadecuada, y adecuada en relación a qué? A la osmolaridad. Entonces, obviamente, y cáncer asociado, que son células pequeñas, mesotelioma, vesícula, etc. La hipercalcemia no la toqué. Oh, no la causé la hipercalcemia, estaba seguro que lo iba a tocar. Ya. Ya. La hipercalcemia sí es importante, porque en general, la hipercalcemia leve, la causa fundamentalmente son tumores benignos. ¿Cuál? Adenoma de la hipopatiroidismo. Pero la hipercalcemia severa, las que se hospitalizan, la primera causa es cáncer. O sea, en el fondo, si tenemos una hipercalcemia que requiere hospitalización, tienen que buscar cáncer sí o sí, sí o sí. O sea, hipercalcemia severa, busquen cáncer. ¿Ya? Estamos hablando de un paciente que no tiene otros diagnósticos conocidos previos. ¿Ya? En el fondo, cualquier hipercalcemia que se hospitaliza, o sea, que es moderado o grave, es cáncer hasta que se muestre lo contrario. ¿Ya? Doc, ¿Sí? para los chicos, la hipercalcemia es súper relevante porque además puede matar pacientes. Claro. De las que matan pacientes, la hipercalcemia, ¿sí? Por la generación de arritmia, principalmente, es súper, súper, súper relevante. Entonces ahí se vuelve importante no solamente como un Marcador. predictor, digámoslo así, o un orientador, sino que poniendo en riesgo la vida del paciente ahí, ¿ya? Eso nomás toca. Y lo que genera estado mental alterado, debilidad, ataxia, letargia, hipertonía, falla renal. Ojo, genera falla renal. Y uno podría decir que una de las causas de muerte relacionadas con hipercalcemia van porque generan falla renal crónica y obviamente requieran diálisis muchas veces, etc. Hipertensión y bradicardia. ¿Se dan cuenta? Súper grave. Pero volvemos. Hipercalcemia leve, acuérdense en general, adenoma, tumores benignos, que no requiere hospitalización. Hipercalcemia que se hospitaliza, o uno tiene que plantear cáncer. ¿Ya? ¿Cómo va a estar la PTH? O sea, aquí en el fondo son tumores que secretan PTH, va a estar, si es un tumor secretor de PTH, va a estar elevado. La mayoría de los tumores aquí no son productores de PTH, son productores de una proteína que se llama proteína relacionada con la PTH. Y obviamente, por suerte, aquí sí podemos medir la proteína relacionada con PTH, por lo tanto vamos a tener una proteína relacionada con PTH elevada. O sea, y eso caracteriza. Nosotros lo que hacemos, y nos llega un paciente por hipercalcemia al hospital, le pedimos PTH. Si la PTH está baja, o vamos yéndonos al tiro para neo, le pedimos proteína relacionada con PTH y se nos sale alta, eso es un cáncer, y es un cáncer. Ahora, obviamente hay otras causas de hipercalcemia, porque estos son síndromes, pero en el fondo ese sería como el enfoque inicial. ¿Ya? Ahora, ¿quién lo produce? Cáncer de mama, mieloma múltiple, tumores de tipo renales, tumores, volvemos, cáncer escamoso, pulmonares. Los del pulmón tienen hartas propensiones a generar tumores neuroendocrinos, o sea, tumores de tipo, o sea, perdón, síndromes paraneoplásicos. Y bueno, estos son ciertos virus. El HTLV1 es virus, y que es un tipo de linfoma que también tiende a ser cáncer. Síndrome de Cushing ya lo nombramos, por lo tanto no voy a hablar nomás, pero debilidad muscular, hipocalemia, y dependiendo en el fondo del tipo de tumor, si es productor de ACTH, obviamente vamos a tener, que la mayoría son productores de ACTH, en todo caso vamos a tener una ACTH aumentada, y una particularidad es que no se suprime con corticoides, que o sea, se produce ACTH, produce ACTH. Y lo otro que es importante es la hipoglicemia, ¿ya?
Y en general la hipoglicemia es muy, estos pacientes pueden ser hipo o hiperglicemia, pero hacen hipoglicemia. La sintomatología típica de la hipoglicemia, no hay ninguna duda. Ansiedad, sudoración, ¿cómo se llama? Temblor, palpitaciones, hambre, uno de los primeros, debilidad, y puede llegar a convulsiones, confusión y coma, y obviamente la hipoglicemia también mata, ¿ya? Y en general, bueno, aquí se hacen los estudios típicos de si hay producción de insulina, si hay, por ejemplo, un insulinoma, que es un tipo de producción de tumor que produce, es un tumor benigno que produce insulinoma, nomás, que produce insulina. Y ese tumor benigno, obviamente, es capaz de matar a los pacientes de hipoglicemia. Y tenemos otros cuando no son insulinomas, que tenemos baja glucosa, pero con insulina baja. ¿Ya? No importa que se aprendan esto de memoria, pero que entiendan que existe. Cánceres asociados, mesotelioma, sarcoma. Ahora, el síntoma este de hipoglicemia, obviamente la causa más frecuente no es un tumor, la causa más frecuente son tratamientos hipoglicemiantes, o un paciente que toma insulina y que se pone dosis más altas, o en el fondo, más que nada, la causa más frecuente tiene que ver con tratamientos, más que en el fondo con tumores, ¿ya? Pero para que sepan que existe. Si no es para neoplásicos neurológicos, hay cientos, ¿ya? En general, tienen que ver la mayoría con inmunidad cruzada inmunológica. O sea, en el fondo se genera un tumor que genera un tipo específico o sea, hay un grado de defensa contra ese tumor, de tal manera que nuestro sistema inmune produce anticuerpos, pero esos anticuerpos antitumorales, que no logran digamos, derrotar el tumor, tienen reacción cruzada con algún tipo de receptor o con algún tipo de, en el fondo, no solamente receptor, interfieren contra receptores, pero también sobre alguna estructura, digamos, funcional, ¿ya? Entonces, se producen anticuerpos onconeurales que activan linfocitos T contra células neurales. Esto se detecta en general antes del diagnóstico de cáncer, o sea, en el fondo son precoces, entre comillas. El problema es que no todos los pacientes con cáncer hacen esto, solamente un 1% hace del total de los pacientes con cáncer hacen estos síndromes de tipo neurológico. Y lo que es relativamente malo es que el paciente puede tener un tratamiento eficiente, el tumor, el cáncer, pero como se produjeron los anticuerpos pueden quedar dando vueltas y pueden incluso, como generar memoria a veces, puede mantenerse el síndrome paraneoplásico independiente de la mejoría clínica del tumor primario. ¿Ya? Ese es lo malo. O sea, en el fondo la persona tuvo un tumor, hizo un síndrome paraneoplásico de tipo neurológico y se resolvió el tumor, pero quedan estos anticuerpos dando vueltas, por lo cual puede hacer que reaparezca en el fondo este síndrome paraneoplásico neurológico, aunque el tumor primario haya sido erradicado, ¿ya? Lo cual obviamente complica la vida. Aquí el más famoso es la miastenia gravis, no porque es el más frecuente, pero porque tiene una relación con un tumor específico. El tumor específico con el cual se relaciona el timo. O sea, tenemos un timoma, volvemos, en este caso el timoma tiene esta característica de producir miastenia gravis. De hecho, el 15% de los pacientes con miastenia gravis, porque es un síndrome, no todos los pacientes con miastenia gravis tienen tumor, pero el 15% de los pacientes con miastenia gravis tienen un timoma, ¿ya? Ojo, timoma es en el fondo de tipo benigno, pero es capaz de producir esta alteración. ¿Qué es lo que se produce? Se produce un anticuerpo ante el receptor de acetilcolina, por lo cual se echa a perder nuestra conducción neuromuscular, y lo que termina generando es debilidad muscular, debilidad y fatiga de músculos voluntarios, oculares, extremidades, pero puede ser todo el cuerpo, lo cual es el problema que puede comprometer músculo diafragmático. Y si compromete músculo diafragmático, el paciente se puede morir de un paro respiratorio. Esa es la gran, o sea, fuera de lo debilitante que hace que los pacientes no puedan caminar, no puedan moverse, etcétera, etcétera, la gravedad vital en relación de riesgo vital está dado por el riesgo que tienen de parálisis diafragmática. Entonces, la gracia de esto
es que tiene tratamiento, porque tiene tratamiento, la miastenia es una enfermedad que tiene tratamiento, pues nosotros damos, en el fondo, estimulante sobre, a ver, los anticuerpos son anticuerpos bloqueantes, yo no lo dije, son antirreceptor, pero en el fondo bloquean la acetilcolina. Entonces, en el fondo, aquí la idea es dar estimulante de los receptores, ¿ya? Pero volvemos, aquí lo que se produce es este anticuerpo antirreceptor, ¿ya? No, vuelvo a decir, no todos los pacientes con miastenia tienen timoma, el 15% de los pacientes con miastenia lo tienen, mujeres más frecuentes que en hombres, y obviamente en un paciente con miastenia nosotros estamos obligados a ir a buscar timoma. ¿Cómo se busca el timoma? Ustedes recordarán que el timoma está en el tórax, súper sencillo, TAC de tórax, o en el fondo, lamentablemente con la radiografía no se ve, por lo tanto tiene que ser fundamentalmente un escáner, ¿ya? Una tomometría axial computada de tórax. Aquí solamente nombro en el fondo el síndrome. Es un resumen esto: fatigabilidad, debilidad, anticuerpo antirreceptor de acetilcolina. Diagnóstico: se ocupa electromiografía, pero también se busca el anticuerpo y se asocia a timoma en el 15% de los pacientes, más o menos, obviamente, ¿ya? Si nos toca un paciente con miastenia, ya sabemos, tenemos que buscar timoma. ¿Cuál es el pronóstico si hay timoma? Relativamente bueno, porque uno saca el timoma y obviamente se mejora en cierto porcentaje. No todos. ¿Por qué no todos? Porque a veces quedan anticuerpos, o sea, queda esta cepa por memoria inmunológica productora de anticuerpos. Pero en general el pronóstico de la miastenia cuando hay con timoma es bastante bueno en general, ¿ya? También existen síndromes dermatológicos y reumatológicos, lo mismo. Son más comunes sin malignidad, lo mismo que lo otro. La miastenia también es más frecuente sin malignidad, pero hay que considerarlo. Y son productores de neoplasia o recidiva y se da el manejo estándar. Aquí, como ejemplo, vamos a presentar la enfermedad de Payet. Hay dos enfermedades de Payet, por eso le puse mama, porque hay una enfermedad de Payet ósea, ¿ya? No importa que en el fondo sepan que existe, pero cuando hablan de enfermedad de Payet, usted tiene que preguntar al tiro, ¿qué enfermedad de Payet estamos hablando? ¿Mama o ósea? De hueso, en este caso vamos a hablar de la de mama, y en el fondo hay una lesión eritematosa de esquematía, como aparece acá, en este caso la enfermedad de Valle de mama, y asociada al pezón o un carcinoma de mama. O sea, habitualmente son enfermedades de tipo, digamos claramente un carcinoma, o sea, malignas, ¿no? Esto no ocurre en el contexto de tumor benigno, ¿ya? Pero no solamente se pueden producir en relación al tumor. Esto, volvemos, no es en el fondo, no es metástasis, tampoco invasión, porque tiene que ver con derivados de tipo, digamos, de tipo moleculares, ¿ya? Puede ocurrir también a distancia y genera una dermatitis eritematosa exudativa, fundamentalmente en zonas genitales, externos y área perianal, ¿ya? En general hay tumor visceral próximo a la localización, o sea, se relacionan con cercanía a metástasis, pero volvemos, no es que sea invasión ni, en el fondo, ni metástasis. Es secundario, o sea, se relaciona con, pero no es lo mismo. Cáncer asociado, carcinoma de mama, obviamente si está cerca, útero, recto, vagina, vejiga, próstata. Se dan cuenta mucho que tiene que ver con el sistema urinario y genital, ¿ya? También existen hematológicos, estos son usualmente asintomáticos, estos también suelen haberse después de que se diagnostica el cáncer, son indicadas progresión de enfermedad, o sea, cuando aparecen es que está yendo mal nuestro tumor de base, y en general la gracia que tiene es que mejoran con el tratamiento de la patología de base, o sea, si nosotros tratamos el cáncer primario, vamos a tener buena respuesta, ¿ya? Va a mejorar. La FIMA, lo típico es la aplasia de células rojas, o sea, aquí desaparecen las células rojas, o sea, produce una anemia, en el fondo una anemia, por decirlo, aplástica. Nosotros cuando vimos anemia hablamos de la anemia hiporegenerativa. Esta es una anemia obviamente hiporegenerativa, por lo tanto van a tener poco, para que vayan integrando, van a tener índice reticulicitario bajo y obviamente no van a haber precursores, o sea, no va a haber eritroblastos, no van a haber ningún tipo de precursor, o sea, desaparecen las células. Esto tiene que ver fundamentalmente con interleuquina y lo producen cáncer como el timo, leucemia linfoma, síndrome mieloisplástico. Todas estas son enfermedades
Son enfermedades medulares o relacionadas con médula, salvo el timón o el timo, pero en general son, la gracia que tiene es que no se atrofia toda no es una pancitopenia, no se pierden todos los grupos, digamos, celulares de la médula, se pierden solamente las células rojas, por lo tanto es solamente anemia, no hay pancitopenia, ¿ya? Otro que es bien famoso es los síndromes hiperosinofílicos. Aquí se produce eosinofilia en rango hiperosinofílico. No tengo ningún sentido que se aprendan la definición, o sea, si se la pueden aprender es mejor, pero yo no se la voy a preguntar, qué tiene que ver cuando hay más de 1500 eosinófilos en recuento absoluto en sangre periférica, eso se llama hiperosinofílica, y en general la presentación clínica, si tenemos una sospecha, el paciente llega por disnea y sibilancia, porque hay un fenómeno destructivo, por eso que los eosinófilos liberan sustancias que generan broncoconstricción, por lo tanto el paciente puede tener síntomas respiratorios, muchas veces están asintomáticos, pero en general lo que uno esperaría clínicamente. Se hace un estudio en sangre y aparece esta hiperosinofilia, que yo se la escribí como más de 1500 eosinófilos en sangre periférica. Y se relaciona con la producción de estos tumores de interleuquina. ¿Qué interleuquina? Interleuquina 5, interleuquina 3, interleuquina 2 y factores de crecimiento de tipo granulocito o monocito. Estos son factores de crecimiento, ¿ya? Los cuales están elevados y obviamente hace que se produzca esta hiperosinofilia, ¿ya? ¿Qué cánceres producen esto? Linfoma tipo Hodgkin, tampoco Hodgkin, leucemia amiloide crónica, leucemia linfocítica, etc. Ahora, la gracia, volvemos, si tenemos un paciente con hiperosinofilia, nosotros por el motivo que sea le tomamos un hemograma, el hemograma es un examen que ustedes han visto que se pide siempre, o sea, un examen que no tiene ninguna, y aparece un paciente con hiperosinofilia, obviamente una de las causas es neoplasia, este síndrome paraneoplásico. Otras causas son también, por ejemplo, parásitos. Los parásitos también pueden producir hiperosinofilia. Entonces, aquí en Chile nos toca a un paciente con hiperosinofilia y tenemos que ir a buscar parásitos, porque es más frecuente. Después tendríamos que buscar una neoplasia, y las otras que las dan son las enfermedades del colágeno, las enfermedades tipo artritis, etc. ¿Ya? Yo el último paciente que tuve con esto fue hace poquitito, hace como un mes y medio, y resultó ser una enfermedad del colágeno. Pero para que sepan que también lo pueden presentar. Tratamiento, cuando hay síntomas respiratorios, corticoide inhalado, pero al final habitualmente se tratan con corticoides, con prednisona. ¿Ya? Ojo, la hiperosinofilia por sí sola puede generar cuadros graves. Entonces uno trata la hiperosinofilia, si es que existe. No es solamente un marcador, como lo decía el doctor en relación a la hipercalcemia. La hipercalcemia requiere tratamiento porque por sí sola genera mortalidad. La hiperosinofilia también por sí sola genera problemas. ¿Ya? Aquí está algunos monitos, por ejemplo, la eosinofilia, hiperosinofilia, como se definía, y qué cánceres lo producen. ¿Ya? Estos son los mediadores. O sea, hay interleuquina 5, aumentamos, interleuquina 3, interleuquina 2, y este factor de crecimiento de granulocitos y monocitos. ¿Ya? Tenemos la granulocitosis, que también es otra expresión que yo no la vamos a tocar, pero ustedes lo pueden leer, en el cual hay un recuento de granulocito elevado. Y obviamente da síntomas fundamentalmente de tipo neurológico. Y también puede dar disnea. Y cánceres, aplasia de células rojas puras, disnea, palidez, síntomas, timoma, leucemia, linfoma, mieloplástico. Y también, bueno, no lo decidí, pero también hay trombocitosis, aumento de las plaquetas. ¿Ya? La causa más frecuente son de la trombocitosis es infecciones, las plaquetas aumentan con infecciones, pero aquí también podría ser en contexto de cáncer. Habitualmente es asintomático. ¿Ya? Cuando llega a ser muy grande, no sé si usted acuerda del recuento de plaquetas, que normalmente son hasta lo normal 250.000, 350.000, aquí estos pacientes pueden llegar a tener 1.000.000 de trombocitos, o sea, 1.000.000 de plaquetas, 1.000.000 de plaquetas de sangre, en general asintomáticas. Pero puede haber fenómenos trombóticos cuando está extremadamente alto, o sea, más de 1.000.000, 1.200.000. ¿Ya?
y se relaciona con cáncer de pulmón. Volvemos, fíjense que el cáncer de pulmón se repite en casi todas, mama, ginecológico, etc. Y el último síndrome, que este es muy importante clínicamente, pero aparece tardío en general dentro de la enfermedad, supone síndrome consultivo o constitucional, es lo mismo, supone la asociación de astenia, anorexia y pérdida significativa de peso en forma no voluntaria. ¿Ya? Esa es la definición, o sea, la persona baja de peso sin querer bajar de peso en un contexto de astenia y anorexia. ¿Ya? Eso se llama síndrome consultivo o constitucional. ¿Cuál es el problema acá? Que nadie se ha puesto de acuerdo en cuánto es una pérdida significativa. Entonces ustedes buscan la literatura, esto yo lo reviso habitualmente porque tiene que cuándo nos vamos a poner de acuerdo como médicos, y hay definiciones que van desde un 5% del peso corporal total en 6 meses, o sea, si yo pesaba normalmente 70, y por eso incluso para eso, yo pesaba 70, 80, y bajo 8 por 5, 4, bajo 4 kilos, sin querer bajar y con un poco de anorexia y astenia, se supone que en 6 meses sería un síndrome consultivo. Pero hay otros que dicen que no, que solamente en 3 meses. O sea, si bajo los mismos 4 kilos en 3 meses, tendría el síndrome. Nadie se ha puesto de acuerdo ni en el porcentaje de la variación del peso, ni en la duración en la cual se tiene que producir. ¿Ya? Pero el concepto, ahí van a tener que usar la definición que le dan sus profesores, porque la verdad es que varía mucho. Tiene que ver con sensibilidad y especificidad, pero pregúntenle a sus profesores, hoy nosotros en el hospital, ¿cuánto vamos a considerar síndrome consultivo? ¿Cuánta variación y cuánto tiempo? Pero el concepto es que es pérdida significativa relacionada con el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el síndrome consultivo o constitucional se puede relacionar con este síndrome anorexia-caquexia. ¿Ya? La causa más frecuente de los síndromes consultivos no es, en el fondo, no es tampoco cáncer. Se relaciona mucho con cáncer, pero es muy tardío. Entonces a uno no le gusta diagnosticar a alguien cuando ya está en un síndrome consultivo. ¿Hay otras enfermedades que lo generan? Sí. Infecciones crónicas, voy a colocar un poquito acá, infecciones crónicas, falla cardíaca severa, crónica, EPOC, pero en general enfermedades crónicas, de tipo inflamatoria, infecciosa, etc. ¿Ya? Esto en el fondo lo que tiene que ver con este síndrome consultivo. Aquí está como anorexia caquexia porque a veces se relaciona con anorexia. ¿Ya? Bueno, puede estar presente, la anemia puede estar presente. Se trata de que se pierda masa muscular con o sin disminución del tejido adiposo. Lo importante es que es pérdida de masa muscular, por eso se llama anorexia caquexia, y la pérdida de peso es un predictor de mortalidad en pacientes con cáncer. Ojo, si ustedes se dan cuenta, el síndrome anorexia-caquexia es un tipo de síndrome consultivo. ¿Ya? Porque el síndrome consultivo, lo central es la pérdida significativa de peso en forma no voluntaria. Ese es el concepto trascendente. ¿Ya? Por ejemplo, por una diabetes, ¿se puede poner un síndrome consultivo? Sí, porque el paciente tiene baja de peso, la diferencia es que no tiene anorexia. Pero obviamente lo central es la pérdida significativa de peso. ¿Ya? Los otros son asociado, ¿ya? Pero no necesariamente tan. Ahora, el síndrome de anorexia caquexia sí tiene que tener anorexia, o sea, es una variación del síndrome consultivo en el cual tenemos anorexia y tenemos caquexia. Caquexia la entendemos volver pérdida progresiva de masa muscular. Ese va a ser nuestro concepto. No es baja de peso, no es como el síndrome consultivo que hay baja de peso. Aquí hay pérdida de tejido, o sea, hay baja de peso, pero por pérdida de masa muscular. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos anorexia, tenemos un estado inflamatorio, acuérdense que el cáncer está de la mano, tenemos insulina resistencia que se produce, esto lo va a ver bien cuando hable el doctor Quesada acerca de lo que pasa con la insulina como anabólico, va a haber hipogonadismo, dependiendo de lo que, y anemia muchas veces porque tenemos un concepto de cáncer. Pero tenemos a perder grasa, tenemos a perder por la inflamación, por la resistencia a insulina y por déficits hormonales, destrucción muscular, tenemos pérdida de peso por la pérdida de grasa, en parte por la pérdida muscular, debilidad, fatiga y obviamente, aquí por ejemplo definen caquexia como pérdida de peso de al menos 5% en 12 meses, ¿se dan cuenta? O un índice de masa corporal que habla de desnutrición. Esta definición, yo le digo, varía de donde ustedes la vean.
Y estos son los criterios: tiene disminución de la masa muscular, de la fuerza, fatiga, anorexia, índice de masa baja, o sea, pérdida de grasa también, y incrementa la bioquímica, marcadores de inflamatorio aumentado, anemia y proteína sérica baja, porque la proteína obviamente están no produciéndose. Este es un monito, pero no se compliquen, por favor, no se compliquen, porque uno dice, ya, de acuerdo, explicamos la pérdida de peso, explicamos, pero también cómo explicamos la anorexia. Y resulta que muchos de estos de factores catabólicos derivados de tumores o estas citoquinas inflamatorias tienen efecto a nivel del sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que hacen? Que hacen que los centros que se relacionan con el apetito se inhiban, por lo cual generan en el fondo anorexia, una anorexia de tipo central. O sea, un paciente con cáncer, uno dice, coma, el paciente dice, no tengo hambre, pero coma, y no tiene hambre, y no tiene hambre, y no tiene hambre, y puede estar días sin comer porque no tiene hambre. ¿Por qué no tiene hambre? Porque fallan los centros del apetito. ¿Ya? Ahí también hay una relación con las glándulas suprarrenales, porque también las glándulas suprarrenales tienen efectos que pueden generar anorexia. Entonces, tenemos. Ahora, si nos vamos para otro lado, todo esto, la citoquina más el efecto del sistema nervioso central, tienen cambios dentro del músculo esquelético y, ojo, músculo cardíaco. Estos pacientes pueden terminar o terminan con insuficiencia cardíaca porque hay una pérdida de masa muscular y hay una relación cruzada con la grasa. ¿Ya? ¿Qué es lo que se produce? Se produce un ciclado inútil de la grasa parda, hay exceso de lipólisis, hay exceso de proteólisis, etcétera, desacondicionamiento muscular por la fatiga, pero el resultado es que tenemos anorexia, catabolismo proteico, lipólisis aumentada, o sea, pérdida de grasa, fatiga, desacondicionamiento muscular, que nos llega a lo mismo. Entonces, es una mezcla muy, muy mala, ¿ya? Y así llegan lamentablemente muchos de nuestros pacientes. Yo, como les dije, esta es una sonda por robar. Entonces tenemos un paciente que normalmente era así, y al poco andar, poco tiempo, 6 meses, un año, o un poco, depende del tipo de cáncer, la severidad, te llega a perder masa muscular. Si ustedes se dan cuenta, son palillitos, te fijan los brazos y las piernas, ausencia de masa muscular, pérdida de grasa y obviamente un estado caquéctico. Eso es lo que se entiende por caquéctico. Obviamente el pronóstico de este paciente debiera ser muy malo. Muchas veces el paciente, o sea, lo que nosotros esperamos es que el paciente no lo detectemos una fase caquéctica, sino cuando recién está perdiendo peso, o sea, cuando comienza, no sé, ha perdido 4 kilos, 3 kilos, 5 kilos, o sea, un 5%, y obviamente la sensibilidad tiene que ver que, obviamente, si tenemos cambios de peso muy mantenidos, no habla de cáncer, cambios de peso muy rápido, también nos puede hablar de cáncer, pero no son la única causa. Y me parece que terminamos. ¿Dudas, consultas, preguntas, etcétera? ¿No? Ninguna por mi parte. Todo bien por acá, Doc. Ya. Alguien habló, escuché una voz femenina que dijo algo. No. ¿No? Era la voz del Martino. Y se despertó recién. Hoy día Ah, estamos sin niños, así es que lo dejé dormir. Está chascón el Martino. Martino, hola Martino. Yo soy un dormiñoco. Yo soy un dormiño. Ya, sí. Un Dormiño. zapato. Hola. Ya, voy a dejar de grabar porque estamos grabando.